Adelante, Roberto. Muchas gracias y bienvenidos a todos a este 24º foro de Iniciativa por el Cambio. Vamos a tener una oración que va a ser dirigida por Graciela Zambrana. Adelante, Graciela. Buenos días a todos. Hoy me siento muy contenta por estar acá en esta alianza, en el 24º foro Alianza para el Cambio Transicional enfocado en la justicia para los pueblos. Quiero agradecer al Señor y vamos a reflexionar en Salmos 37:28. Y dice de la siguiente manera, y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes la buscan, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Señor, en esta mañana nos queremos poner en tus manos. Estamos aquí coincidiendo en esta alianza de los pueblos que están bajo opresión. Y desde los tiempos antiguos hemos visto cómo tú has fortalecido la justicia y has levantado la bandera por los pueblos bajo opresión y has demostrado a través de la historia la libertad que le diste al pueblo de Israel, el derribamiento de los muros de Jericó, entre otros. Señor, te ponemos en tus manos este foro el día de hoy y te pedimos que las palabras aquí dichas caigan en terreno fértil. Te pedimos que nos des generosidad, paciencia y tolerancia para poder lograr las alianzas y llevar a cabo la liberación de nuestras naciones, como es Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre otros países que están en peligro por este cáncer que ha venido a dañar nuestras instituciones. Te pido, Señor, que protejas a cada una de las personas que están luchando dentro de nuestros países, que les dé sabiduría, firmeza, para poder seguir adelante y buscar el mejor camino de transición de esta injusticia, Señor, que estamos viviendo hacia la democracia. Nos quedamos en tus manos y te pedimos que todo lo que aquí se haga sea bajo de tu absoluta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Seguidamente tendremos las palabras de bienvenida del embajador Álvaro Montenegro Mayona, ex embajador de Nicaragua en Ginebra, los países nórdicos y Alemania. Adelante, Álvaro. Gracias, Roberto. Buenos días para todos los que están conectados desde Nicaragua, Costa Rica, otros países centroamericanos y Estados Unidos. Buenas tardes para los que están conectados desde Venezuela y Europa. Es para mí un gran honor darle la más cordial bienvenida en nombre de los organizadores de este importante foro, Venezuela y Nicaragua, Alianza para el Cambio Transicional enfocado en la justicia para los pueblos, que vendrá a marcar un antes y un después. Estoy muy contento de haber sido facilitador en la organización de este foro, en conjunto con mi querido amigo y colega, el embajador Víctor Rodrigo Cedeños, con quien me une una gran amistad de hace más de 20 años. Dice un proverbio: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve de la mano. La idea de este foro es tener un intercambio de opiniones sobre el tema de la justicia transicional y todo lo relacionado a la justicia para los pueblos. Asimismo, abrir un mecanismo de cooperación y establecer una especie de alianza democrática entre Venezuela y Nicaragua. Es el momento de organizarse para enfrentar a quienes pretenden destruir la democracia, que de paso ya lo están logrando. Por tal motivo, es necesario establecer una cooperación entre los dos grupos, el Bloque Constitucional de Venezuela e Iniciativa por el Cambio, para enfrentar una crisis que, aunque distintas,
tienen muchos rasgos en común. Lo fundamental es la lucha contra regímenes arbitrarios. Con base a esa diferencia, se plantean mecanismos de transición diversos, aplicables a cada situación, y ese es el punto más importante de este primer encuentro. Escuchar la experiencia de los venezolanos, lo que han venido haciendo en esta etapa y qué se podría poner en práctica una vez superada la crisis con el cambio de gobierno. Asimismo, presentar lo que se ha hecho en Nicaragua por el Grupo de Iniciativa por el Cambio y compartir su experiencia hacia la transición. Es una oportunidad para unir esfuerzos y dar lugar a la constitución de grupos de trabajo sobre los distintos temas: la verdad, la reconciliación, la aplicación de la justicia, las víctimas y la reparación. Todos estos temas son esenciales resolver para que el proceso en algún momento se inicie y genere confianza en la población. Me parece que eso sería lo fundamental para justificar este primer encuentro, que debe dar inicio a una relación fructífera para avanzar en el proceso y la lucha para recuperar la democracia en Venezuela y en Nicaragua y suprimir sus amenazas en la región. De manera muy especial, quiero agradecer y reconocer a los distinguidos expositores por su participación y valiosos aportes para que este foro sea todo un éxito. Quiero culminar con este proverbio: para tener éxito a largo plazo, lo mejor es ir juntos que solos. El conjunto es siempre mayor que la suma de las partes. Venezuela es Nicaragua, Nicaragua es Venezuela. Les deseo que juntos aprovechemos esta gran oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador y amigo Álvaro Montenegro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, capítulo 5, versículo 6. Iniciativa por el Cambio es una organización de nicaragüenses que tienen esa sed de justicia. El grito de abril del 2018 clamó por democracia y justicia, que la dictadura, ahora el régimen criminal, se fuera. Seguimos levantando esa bandera. Nuestros detractores nos han dicho que no contábamos con el marco jurídico, que no teníamos asidero de acuerdo a la Constitución que nos respaldara, y la justicia y la mano de Dios nos han ido dando la razón y nos han ido poniendo ángeles en el camino que nos han demostrado y nos han permitido llevar e instalar, como nos han ido enseñando, una política nacional basada en la justicia. Y es por eso que es para nosotros un honor, un privilegio y sobre todo darle gracias a Dios que nos está permitiendo el día de hoy compartir con el bloque constitucional de Venezuela. El día que puse el pie en Estados Unidos como exiliado ya hace 7 años, escapando la injusticia de Nicaragua, el versículo del día era Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y de esta forma quisiera darle la palabra y que por favor le abran los micrófonos al ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo en el exilio, ahora magistrado de la Sala Constitucional, pero más que todo, un gran amigo de Nicaragua y un gran amigo que nos ha ido guiando y dando las luces a Iniciativa por el Cambio, el doctor Miguel Ángel Martín. Adelante, doctor Martín. Buenos días a todos. Gracias, Roberto. La verdad que estoy muy complacido porque en este meeting se reúne Iniciativa por el Cambio,
con el cual ya tengo tiempo trabajando temas de la transición y principalmente la comprensión de nuestras realidades como países que están en situación difícil. Y también la confluencia que tienen con el bloque constitucional, con quien tuve yo el honor de fundar conjuntamente con mis queridos y respetados profesores Román Duque Corredor y Cecilia Sosa. Y después se creó una institución que hoy en día en Venezuela representa, entre otras, con la mayor credibilidad. El Bloque Constitucional de Venezuela e Iniciativa por el Cambio de Nicaragua tienen un propósito común y lo han demostrado en sus acciones. Una, liberar nuestros pueblos de la tiranía y a su vez preparar los escenarios para una transición a una democracia nueva que sea exclusivamente para la gente. Es, como lo decía el embajador Montenegro, es ver hacia adelante y de alguna manera ir resolviendo nuestros problemas desde la óptica del estudio de las transiciones y en las cuales hemos conversado en varias oportunidades. Nos hemos dado cuenta que en la medida que le ofrecemos a los ciudadanos que están en una situación de sufrimiento, la posibilidad de un futuro promisorio, eso aviva la lucha de la libertad en nuestros países. La experiencia de Nicaragua y de Venezuela son importantes para comprender nuestras realidades, porque hay un eje que no es bueno, es un eje que le ha hecho mucho daño a nuestras naciones, e incluso el señor José Ortega fue uno de los primeros que en el año 1985 inició y formó parte de este eje que yo le llamo el eje del mal y que lamentablemente fue aprovechada que la democracia en Venezuela estuvo desprevenida y entonces llegó el señor Hugo Chávez a crear una hegemonía, una geopolítica en el continente, todo a través del laboratorio y de la génesis que es la Cuba de Fidel, que es realmente el país que está generando un laboratorio del mal y que ha impedido que nuestras democracias, o ha logrado que democracias como las nuestras hayan caído en esta tiranía y también logrando desestabilizar las democracias de otros países. El propósito de este eje del mal, tal como yo se lo he señalado en varias oportunidades, es tener el control del poder político de la región, no solo en cada uno de nuestros países, sino también ocupar espacios importantes en la comunidad internacional. Y ya lo han logrado, y llevamos muchísimos años en esta situación en donde este eje del mal ha aumentado su poderío. Sin embargo, no lo han podido lograr del todo porque han perdido la batalla principal, que es el corazón de nuestros pueblos. Nuestros pueblos, Venezuela, Nicaragua, específicamente, y me perdonan que utilice este término, desprecia a estos regímenes. No los acepta, no los quiere. Por lo tanto, el único poder que tienen es el poder de las armas, el poder de la fuerza y el poder de la mentira. Y esto nos permite, tanto a Nicaragua como a Venezuela y a los países que están en la misma situación, comprender que la sinergia entre nosotros y la comprensión de nuestras realidades implica en concluir que lo que ocurre en Venezuela es lo mismo que ocurre en Nicaragua, es lo mismo que ocurre en Bolivia, es lo mismo que ha ocurrido en Ecuador, es lo mismo que ocurre en Argentina. Y no se trata de una teoría en la conspiración, se trata de que nuestros pueblos están sufriendo precisamente por tiranías de turno. Yo he trabajado conjuntamente con todos ustedes, tanto con Nicaragua como con los grupos venezolanos y desde la sede de la Organización de Estados Americanos, una doctrina, una normativa internacional que a mí me parece que es perfecta para mantener la narrativa discursiva de los problemas que se presentan en nuestros países, que es la doctrina de la responsabilidad de proteger.
Esta doctrina de responsabilidad proteger mantiene la narrativa de hechos que ocurren en nuestros países, como son las violaciones de derechos humanos, pero no simples violaciones de derechos humanos, son graves y son sistemáticas. También los delitos de lesa humanidad, que ahora son continuados. Y si a esto se acompaña una corrupción, que no es un delito de peculado, sino que es una corrupción por parte de una organización de delincuencia transnacional y que por lo tanto eso permite activar la convención, la llamada Convención de Palermo, conjuntamente con las actividades del narcotráfico y de grupos terroristas que no tienen sino el control del poder en algunos países en los cuales son sus orígenes, como por ejemplo la FARC y el ELN. Esto nos permite concluir a todos que es necesario desarrollar, y los invito a que reflexionemos siempre este tema, desarrollar la doctrina de responsabilidad de proteger, porque esta es una forma de lucha para mantener viva las esperanzas de nuestros países y también para prender las alarmas ante la comunidad internacional, que cada día ya está consciente de la situación que se vive en nuestros países. Para terminar, bueno, quiero aprovechar de verdad, invitarlos a ambos grupos, a ambos los tengo en mi corazón, el Bloque Constitucional, que es de mi querido país, y a Iniciativa del Cambio por Nicaragua, que me ha abierto las puertas ya durante varios meses. Quiero terminar con una frase de Abraham Lincoln que dice que puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y yo creo que nuestros regímenes están desnudos. Todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe que no quieren a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando de la mano de lo que es el estudio de la transicionalidad, que son las capacidades que tenemos nosotros como parte del intelecto en nuestros países. Y seguir haciendo una labor de denuncia ante la comunidad internacional y ante la comunidad de cada uno de nuestros países. Dios bendiga a Iniciativa por el Cambio. Dios bendiga al Bloque Constitucional de Venezuela. Ambos tienen el mismo propósito y unidos con esa energía, estoy seguro que vamos a avanzar nuestros pueblos y nuestra lucha. Gracias. Muchas gracias, doctor Martín, por sus palabras y por el acompañamiento ya de varios meses. Por favor, ábranle el micrófono al doctor Román Duque. Él es ex magistrado del extinto Tribunal Supremo de Justicia, coordinador general del Bloque Constitucional. Adelante, doctor Duque. Muy buenos días. Ingeniero Roberto Vendana y arquitecta Ana Margarita Bauza, directivo y demás miembros de Iniciativa por el Cambio. Embajador Álvaro Montenegro Mayona, magistrado Miguel Ángel Martín, ex magistrada Cecilia Sosa Gómez, embajadores Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt, profesores Harold Rocha, Uriel Pineda, María Luisa Costa, doctor Danilo Martínez, todos participantes y expositores y relatores de este foro 24º Iniciativa por el Cambio, Venezuela y Nicaragua, Alianza para el Cambio Transicional enfocado en la justicia para los pueblos. Me corresponde presentar el bloque constitucional, su razón de ser, su propósito y sus propuestas. Y mis compatriotas, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt y la magistrada Cecilia Sosa, puntualizarán las propuestas, las iniciativas y la actividad y trabajo que hemos venido realizando. Con motivo del proceso de transición hacia la democracia en Venezuela, en razón de la violación de las reglas fundamentales del Estado Democrático de Derecho, como lo es la primacía de los derechos humanos y la obligación de los estados de respetar y proteger estos derechos,
así como también su obligación de investigar y sancionar sus violaciones y de reparar los daños causados por estas mismas violaciones. Los temas de la justicia transicional y los temas relacionados con la reinstitucionalización de la justicia son actualmente de gran preocupación, no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua, dadas las características tan próximas y cercanas de los dos procesos políticos destructivos instaurados en ambos países. Por ello, con relación a Venezuela, el bloque constitucional tiene como propuesta para el proceso de transición, por un lado, la reforma del sistema judicial y de las instituciones del Estado democrático que tienen que ver con la legitimidad del ejercicio del poder, y por otro lado, una propuesta para la instauración de un sistema integral de justicia transicional. Propuestas estas que responden al contexto del conflicto político existente en Venezuela y dadas las características de la crisis que ha generado la situación de violación masiva de derechos humanos constitutivo de delitos y de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Nuestra propuesta ha sido elaborada por un equipo académico que coordina la magistrada Cecilia Sosa Gómez y que cuenta con la experticia de los embajadores Víctor Rodríguez Cedeño y Milagro Betancur y el apoyo del magistrado, entre otros, Miguel Ángel Martí. El conflicto político excede en Venezuela del concepto tradicional de conflicto entre partidos o entre gobierno y oposición. Porque más que una lucha o disputa por el poder, se trata de la confrontación entre dos modelos ideológicos contradictorios sobre el sistema de gobierno. Es decir, un enfrentamiento entre el sistema autoritario, socialista, militarista y el sistema democrático social del Estado de Derecho. Ideologías, por cierto, que recientemente el Papa Francisco afirma que capitanean todo y que desarman lo concreto de la naturaleza humana y que buscan eliminar al otro y que no dejan que el otro ocupe su lugar. En efecto, el factor principal de la confrontación política en Venezuela es la imposición desde el poder de la ideología de un socialismo totalitario con apoyo militar. En otras palabras, entre dictadura militarista o democracia, pura y simplemente. Por tanto, el conflicto es no solo entre partidos de gobierno y los partidos de oposición contrarios a esa ideología, sino fundamentalmente el gobierno sociomilitarista y los sectores democráticos de la sociedad, bajo cuyo contexto se imponen unas elecciones para el día de hoy, contrarias al principio de integridad electoral, de libertad, transparencia y competitividad, y que se realizan bajo las amenazas a los electores de colocarlos en hambre, de discriminarlos, de perseguirlos, de detenerlos y de coartar sus derechos civiles y políticos. Por ello, el conflicto ha conducido a la violencia y a la persecución de los sectores democráticos y a la violación masiva de derechos humanos, entre ellos delitos de lesa humanidad en Venezuela, que reafirma el informe de la Secretaría General de la OEA de fecha 2 de diciembre de este mismo año, y que ciertamente ha generado en Venezuela una emergencia humanitaria compleja que dentro de las 15, que se ubican dentro de las 15 principales crisis humanitarias actuales, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Pienso pues que el intercambio entre el bloque constitucional de Venezuela y el grupo de iniciativa por el cambio a Nicaragua significa no solo un esfuerzo conjunto, sino la consolidación de la tesis de los procesos de transición hacia la democracia bajo la orientación de la justicia para los pueblos, que vendría a ser una antesala
de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos que la Secretaría General de la OEA celebrará con una conferencia sobre derechos humanos y democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua el próximo 10 de diciembre. Yo quisiera terminar con expresiones de simbolismo, pero que son un mensaje y también un compromiso. Hace poco, nuestros anfitriones repetían nuestros himnos y nos recordaban que gritemos con brío muera la opresión. Yo sí quisiera en esta oportunidad responder con otro sentimiento patriótico, que es un mensaje, diciéndole a nuestros hermanos de Nicaragua lo que dice su himno: que salve a ti, Nicaragua, que en tu suelo ya no ruja la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos su glorioso pendón tricolor, y que brille hermosa la paz en tu cielo, Nicaragua, y que nada empañe tu gloria inmortal, y que el trabajo es tu digno laurel y el honor de tu ensueño triunfal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Antes de proceder con el orden de la agenda, quisiera reconocer y darle la bienvenida a uno de nuestros invitados especiales, el señor Blas Jesús Imbroda Ortiz, director jurídico del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Interna del Consejo General de la Abogacía Española. Próximamente en la agenda, por favor, ábranle el micrófono al embajador Víctor Rodríguez Cedeño, que va a estar hablando sobre igual la justicia transicional, las implicaciones internacionales, el periodo post-crisis. Adelante, embajador Rodríguez Cedeño. Muchísimas gracias, doctor Ventana. Y quiero dar las gracias también a la doctora Abaunza, directora y coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales de Iniciativa por el Cambio de Nicaragua, y a mi amigo de tanto tiempo, el embajador Álvaro Montenegro, quienes han hecho posible este encuentro que marca el inicio de un diálogo que estamos seguros que dará frutos muy importantes en favor de nuestra lucha por la democracia. Tal como lo dijo el doctor Duque Corredor, me refiero en esta breve intervención a la crisis que atraviesa el país, Venezuela, a sus características, sus especificidades, que la hacen particular, lo que incide, como veremos, en los mecanismos o procedimientos que examinamos y diseñamos hoy para enfrentar los retos que presentarán después de superada la crisis, mecanismos que ubicamos, por supuesto, en el ámbito de la justicia transicional, un tema que con mayor detenimiento abordarán enseguida las doctoras Milagros Betancur y Cecilia Sosa. Venezuela, y ya lo hemos dicho acá, atraviesa sin duda una crisis estructural muy grave que afecta a las instituciones, la economía, la sociedad, la vida del país en general. La crisis, por su gravedad y extensión, ha sido calificada con razón, y ello tiene un significado muy particular por los organismos internacionales, como una emergencia humanitaria compleja, lo que exige la atención internacional que ha sido expresada en los diversos órganos internacionales, en la OEA, en la ONU, incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las características principales de esta emergencia son, en resumen, el debilitamiento del Estado, el hundimiento de la economía, la confrontación política, la polarización social, el incremento de la pobreza y los desplazamientos forzados de personas, pero sobre todo la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, que, como sabemos, es grave. Y me refiero no solamente a los derechos civiles y políticos, a la violación de los derechos relacionados con la integridad física, como la tortura, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos que se cometen en las cárceles, incluso dentro de las cárceles políticas del régimen. Me refiero también a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales que han colocado al venezolano en la mayor miseria y desprotección. El régimen venezolano niega el ejercicio de todos los derechos humanos en base a la discriminación y a la persecución política. La violación de los derechos humanos responde a una política del Estado, en eso estamos todos muy claros, y está dirigida a un grupo que es a la oposición política, a la disidencia. No se trata de simples violaciones de derechos humanos ocasionales, aislados, no, se trata de crímenes internacionales en el sentido estricto de la expresión, lo que abre espacio a lo que ya sabemos, que no solamente serán conocidos por los órganos de justicia nacional, sino que vamos a someter estos casos
a la competencia de la Corte Penal Internacional y de las jurisdicciones penales internacionales que sean competentes para conocerlo. Estamos ante crímenes de lesa humanidad. La criminalización de la protesta es una de las acciones comunes de los regímenes de Venezuela y de Nicaragua. Se castiga a quien protesta, a quien disiente. Cientos de miles de venezolanos han protestado en los últimos años ante las arbitrariedades del régimen y sus políticas totalitarias, y el resultado ha sido la cárcel y la emigración, el exilio. En la década de los 80, cientos de miles de nicaragüenses y más allá de toda la región, producto del conflicto armado de entonces, huyeron y se desplazaron encontrando refugio en otros países. Hoy, más de 100.000 nicaragüenses huyen por la persecución desatada tras la protesta de comienzos del 2018, perseguidos por haberse expresado, por haber disentido, lo que es inaceptable para un régimen como el de Daniel Ortega. Estamos enfrentando en Venezuela a un régimen criminal que conforma, y ya se ha dicho, con razón, una organización criminal, una estructura criminal que participa en actividades delictivas transnacionales. La corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, la extracción y comercio ilegal de minerales estratégicos que está acabando con nuestro ambiente, con los bosques, con las poblaciones indígenas en el sur del país, son prácticas constantes y comunes. Los órganos internacionales han detectado y siguen detectando la ruta del dinero proveniente de la corrupción, del narcotráfico y de ese comercio ilegal que produce millardos de dólares, que algunos de ellos para promover la expansión de ese proyecto político al que ya nos hemos referido, no solamente en nuestra región, sino en otros países de fuera de la región, en Europa principalmente, donde está penetrando esos recursos y esa organización delictiva. Es grave igualmente el apoyo al terrorismo en Venezuela, ya también se ha señalado, en Venezuela están presentes los grupos, la FARC, el ELN, Hezbollah y tantos otros que actúan, y lo más grave, impunemente en nuestro territorio, consentidos y apoyados por el régimen de Nicolás Maduro. La crisis venezolana, como decimos siempre, ha dejado de ser nuestra exclusividad para convertirse en una crisis del interés de la comunidad regional e internacional en general, pues ya ha tenido un impacto importante, no solamente político, como sabemos, en ese afán del régimen de extensión de un proyecto revolucionario incompatible con la realidad de nuestra región, sino en lo que respecta a la paz y a la seguridad internacional y a la estabilidad regional, lo que abre el espacio, como dije antes, de la participación de la comunidad internacional para ver nuestras crisis, solucionar nuestras crisis y, como dijo el doctor Miguel Ángel Martín, aplicar eventualmente el principio de la responsabilidad de proteger. La situación de Venezuela no podemos ver en forma aislada y simple, como tampoco la de Nicaragua, ya que hay otro elemento común importante. Toda vez que Venezuela, con un régimen dirigido desde Cuba, está simplemente colocada en un tablero geopolítico internacional en el que los intereses de las grandes potencias se encuentran. El apoyo de Rusia y China, miembro permanente del Consejo de Seguridad, el de Irán y otras potencias interesadas en influenciar políticamente la región, nos coloca en ese peligrosísimo tablero geopolítico que es absolutamente ajeno a nuestra realidad. Nuestra situación debe ser vista en un contexto mayor, incluso más amplio todavía. Debemos insertarla en un tema de mayor importancia todavía, que es las amenazas a la democracia, las amenazas globales que vienen de grupos organizados que tienen sin duda una importante influencia política y que minan el sentido de la democracia y sus valores en el mundo. Nuestra crisis ha tenido un impacto importante en la región por el desplazamiento de más de 5 millones de venezolanos que han debido huir de la persecución, del hambre, de la miseria. Un éxodo que Centroamérica, y menor escala, afortunadamente conoció en la década de los 80. Sabemos que la llegada de flujos masivos de personas de cualquier nacionalidad a cualquier país distinto al suyo causa un impacto importante en las sociedades y países receptores, y no solamente económicamente, sino socialmente. Muchas veces las sociedades de acogida, es lamentable, no entienden la gravedad de nuestra realidad, la necesidad del venezolano de huir de la violencia para salvar sus vidas, y surgen lamentablemente posturas y prácticas discriminatorias e incluso de xenofobia que nos preocupan en estos momentos a todos. Estamos en un proceso de transición, aunque no se haya dado todavía el cambio de gobierno que la mayoría de los venezolanos espera. El solo cuestionamiento y el planteamiento de soluciones para enfrentar la realidad del periodo post-crisis indica que estamos en un proceso de transición, un proceso de cambio que nos obliga entonces a reflexionar y a organizar desde ahora las políticas y las acciones que deberán tomarse en su oportunidad. Debemos encontrar un camino seguro para la transición, debemos prever los mecanismos apropiados para garantizar el proceso hacia el restablecimiento de la democracia y de las instituciones, y con ello la reconciliación nacional y una paz firme, y asegurarnos ante todo, al ejecutar todas esas medidas, del no retorno a esta situación que tanto
sufrimiento, desgaste y destrucción ha causado en Venezuela. Los venezolanos y los nicaragüenses queremos, como todo nuestro pueblo, recuperar la libertad, vivir en paz, crecer en dignidad, y eso solo es posible en democracia, en esa que defendemos con encuentros y diálogos como el que iniciamos ahora, organizado por Iniciativa por el Cambio de Nicaragua, y que seguramente fortaleceremos en los próximos tiempos con la constitución de grupos de trabajo para examinar los aspectos más importantes del tema que es central, que es la justicia transicional y todos esos mecanismos y procedimientos que debemos poner en marcha para enfrentar la realidad post-crisis. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, embajador, por sus palabras. Por favor, ahora ábranle el micrófono a la doctora Cecilia Sosa Gómez, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, coordinador académico del bloque constitucional. Adelante, doctora Sosa. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a la organización Iniciativa por el Cambio, en particular a todos sus impulsores, a todos sus integrantes, a todos los que lo siguen, porque no necesariamente el que esté inscrito solamente coloca su grano de arena. Pero igualmente a mis compañeros del bloque constitucional y al magistrado Miguel Ángel Martín, que me complace mucho que nos acompañe en esta sesión, y a todos los que están con nosotros en esta reunión. Yo creo que el tema que me gustaría abordar y que ha sido un poco insinuado por ustedes es el tema de qué vamos a hacer con la justicia. Es decir, si nos sentimos ya en una etapa de transición, inclusive como bandera de lucha, es una estupenda tesis que muchas veces creemos que la población no la entiende o no la cree o muchas veces desconfía de ella. En ese sentido, a mí me parece importante en los minutos que tenemos para conversar, destacar que siempre hablamos de las reformas del sistema de justicia y de las instituciones del Estado. En particular los abogados tenemos mucha tendencia a ir a la superestructura del Estado, a la reestructuración de la superestructura del Estado, y con eso pensar que el resto del sistema funciona y va a funcionar perfectamente si eso lo tenemos claro. Es decir, si vamos a hacer un Estado unitario o un Estado federal, si vamos a hacer... si vamos a reformar todo el sistema de justicia, cómo vamos a trabajar si tenemos un tribunal constitucional o no vamos a tener un tribunal constitucional. Es decir, eso es lo que yo llamo la conformación de la superestructura y organización del Estado, los balances, los poderes de cada uno, las competencias, los límites, el célebre frase del balance, el check and balance de los poderes públicos, y eso en muchas ocasiones nos satisface pensando que si logramos eso, tenemos un Estado de Derecho. Yo quería de alguna forma decirles que eso, por supuesto, que es indispensable, pero en el devenir de los trabajos que ha hecho el bloque y que cualquiera puede consultar en la página web del bloque, que tiene su mismo nombre, es decir, www.bloqueconstitucional.com, donde están los informes año a año de lo que hemos ido avanzando en lo que sería que hacer con la justicia. Me parece que en los minutos que me quedan me gustaría trabajar un poco cómo esas aspiraciones dentro de una crisis venezolana como la que vivimos en este momento, cómo se asocia. Es decir, si nuestra crisis es, uno, creo que
el compañero Víctor Rodríguez lo ha tratado muy bien. La Fuerza Armada toma el poder público. Nosotros tenemos el poder público tomado por la Fuerza Armada. No es que la Fuerza Armada ejerce poder sobre la estructura ciudadana de los poderes del Estado. No, son ellos los que están allí. En segundo lugar, la violación de los derechos humanos para el régimen venezolano no tiene ninguna importancia. Es decir, no escatiman en preocuparse. Yo diría que casi ni de las consecuencias que eso les puede acarrear, porque su pensamiento o su actitud es que estarán para siempre en el poder. Entonces hay ahí un elemento interesante a considerar cuando uno está evolucionando hacia qué vamos a hacer en la etapa de transición. Y el tercer punto, y es que la revolución justifica cualquier cosa, inclusive dentro de la misma estructura de la revolución. Es decir, es una revolución sin ética, sin principio, por lo menos de los que conocemos dentro de la estructura de un Estado de Derecho. Entonces, tenemos que aprender de algunos errores que me parece también importante resaltar. Siempre andamos buscando qué es lo que mejor hacemos, pero yo creo que a veces los errores son básicos. Yo creo que tenemos que aprender a diferenciar el trabajo que hagamos en los aspectos de derecho y cómo venderlos en los aspectos políticos. Digo esto porque vamos a tener que saber diferenciar la democracia política y la democracia sometida al derecho. El político siempre quiere el poder absoluto, siempre. No es porque sea un dictador ni porque tenga detrás a Rusia o China. El que tiene el poder quiere siempre más poder. Y en ese sentido, me parece importante que cuando nosotros estemos contribuyendo a formar un Estado de Derecho, nunca dejemos de atender el error de qué hacen los políticos con ese Estado de Derecho. Es decir, de alguna forma creo que hay una cultura política para escaparse del derecho, por lo menos en América Latina. El segundo punto que me parece importante es que cuando nosotros hablamos de reestructurar el sistema de justicia, nos olvidamos de lo más importante. Y es para quién es ese sistema de justicia. ¿A quién está dirigido el sistema de justicia? Nosotros no hemos logrado, y lo digo nosotros, Venezuela, que el ciudadano común y corriente sepa dónde dirigirse cuando tiene un problema judicial. Nosotros no tenemos ciudadanos con cultura. Yo llamo cultura jurídica simplemente saber cuáles son las instituciones que manejan la justicia, si yo tengo el derecho de ir a un defensor público, cuál es el procedimiento que tengo que hacer. Es decir, siempre hemos invertido la pirámide de toda propuesta judicial y en el caso venezolano, precisamente desde el bloque, hemos tratado de construir un sistema que sea para el ciudadano, no un sistema para la justicia. Por supuesto que va involucrada ella, pero dedicada, volcada hacia el ciudadano que la necesita. Quiero también poner en énfasis que los poderes públicos, lo decía Román Duque, los poderes públicos, ninguno, no es que es el poder judicial el que protege los derechos humanos, no. Todos los poderes públicos tienen un solo objetivo: garantizar los derechos humanos de la población.
No tienen otro. Me llame ejecutivo, me llame judicial, me llame legislativo, me llame como nosotros que tenemos 5 poderes, electoral. Cada uno tiene una carga y una obligación de garantizar derechos. Y por otra parte, el ciudadano tiene el beneficio de que las garantías que la Constitución y la ley le dan se cumplan. Yo creo que ahí está el meollo, el centro de venderle a un ciudadano qué significa volver a la democracia. Porque posiblemente esa frase no le diga a todo ciudadano toda la intensidad que a una persona culta, a un abogado, a un profesional, a un técnico, a, bueno, un estudioso inclusive, aunque sea autodidacta, le puede decir. De manera que entrando en un punto, y con esto voy terminando ya del sistema de justicia, bueno, por lo menos en el caso de Venezuela realmente es como un cuadrado y en cada punto tenemos un vicio. En uno de ellos tenemos la ignorancia, que son jueces que verdaderamente no están capacitados para ser jueces o están ideologizados. En otro tenemos el tema de la corrupción. En el otro punto tenemos la politización. Y en el otro, el trato desigual, dependiendo de la vinculación, si hace daño o no al régimen, lo que se vaya a pronunciar ese juez. De manera que la relación entre política y derecho es un elemento que no debemos dejar de lado. ¿Qué podemos hacer? Una lista muy sencilla. Traje primero entender lo que significa justicia para el ciudadano. Segundo, elaborar un plan estratégico en que uno de los distintos órganos tenga una cierta fuerza de coordinación del resto del sistema de justicia. Tercero, que los actuales servidores de justicia en una transición sean absolutamente suspendidos todos y crear los mecanismos para, generar ese proceso de transición bajo una capacitación y una situación que determine cuál es la condición de cada una de esas personas. Estamos hablando de un buen impacto en fiscales, defensores y jueces. Cuarto, tener listos los proyectos de leyes que consideremos sean indispensables para implantar no solo la justicia ordinaria, sino la justicia transicional, de la cual entiendo va a hablar la doctora Betancourt. Insistir en una cultura judicial del ciudadano que le permita controlar el sistema de justicia de alguna manera, utilizar medios alternativos de justicia, simplificar los procedimientos. He llegado hasta a pensar si no sería necesario casi hasta suspender los procedimientos administrativos para que la persona vaya directamente a los tribunales, evitando una estructura que normalmente siempre ratifica sus actos y genera para el administrado un tiempo precioso esperando por una decisión que la mayoría de las veces será ratificatoria. Y con esto concluyo. Creo que la justicia transicional y el trabajo que se ha venido haciendo desde el bloque puede ser un buen ejemplo de que ese va a ser el inicio de que haya justicia, de que se requiera, de que se vuelva la credibilidad de la justicia ordinaria, que tiene más lenta estructuración y proceso que misma justicia transicional, que entraría en vigencia inmediatamente con la transición, y aún formando parte de ella, creo que podría también, dependiendo de los mecanismos,
aliviar el número de causas ante el sistema judicial si logramos una justicia transicional que pueda utilizar algún medio alternativo de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sosa. Y como estaba comentando o reflexionando, realmente le doy gracias a Dios que nos está guiando por el camino correcto, porque ese es el clamor del pueblo nicaragüense, lo que usted ha dicho, y el deseo, un sistema de justicia para el ciudadano. Así que con esas palabras, por favor, ábranle el micrófono a la doctora Milagros Betancourt, que nos hablará sobre la justicia transicional en el marco del proceso venezolano. Ella es ex embajadora de Venezuela, profesora de Derecho Internacional, especialista en el tema de justicia transicional, miembro del bloque constitucional. Adelante, doctora Betancourt. Hola, buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Saludo esta propuesta que nos han hecho de compartir aquí nuestras experiencias. Quiero saludar a Álvaro, a quien conocí hace algún tiempo en Ginebra y con quien a través de Víctor pues siempre he sabido de él. Lo mismo a Ana Avanza, pues por haber hecho posible y concretar este foro que estamos teniendo ahora entre el bloque constitucional e Iniciativa por el Cambio. Saludo pues también a mis colegas y compañeros del bloque, al doctor Román Duque, a la doctora Sosa, a Víctor por supuesto, y encantada de compartir también con Miguel Ángel Martín. Yo les voy a comentar un poco sobre lo que es la justicia transicional, digamos, sus aspectos centrales y lo que hemos trabajado desde el bloque constitucional y las propuestas que hemos hecho concretamente para avanzar en este tema y tener preparados los instrumentos que necesitamos para cuando en definitiva se produzca el cambio político. Lo primero que quiero comentar es que el 5 de febrero del año pasado, en el cual tuvo una participación importante los doctores Sosa y Duque, la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto para la Transición con los diversos lineamientos a seguir una vez que se produjera el cambio y cómo avanzar en ello. Dentro de esos lineamientos, dentro de específicamente los lineamientos para la transición política, se incluyó el desarrollo del sistema de justicia transicional orientado a rescatar la dignidad humana, la justicia, la protección y reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo las medidas para establecer la verdad y promover la reconciliación nacional, de acuerdo con los tratados vigentes de derechos humanos y en el artículo 30 de la Constitución. El concepto de justicia transicional no es un concepto escrito en piedra, sino que se ha ido construyendo como un enfoque de la justicia desde el que se abordan globalmente los problemas éticos, políticos y jurídicos que plantean las distintas etapas de la transición desde una situación de violación de derechos humanos, bien sea en un régimen dictatorial como el que vivimos acá en Venezuela o como la situación que está en Nicaragua, o en un conflicto armado, y para la construcción y el retorno hacia el orden pacífico y democrático. Se le llama también justicia restaurativa o reparadora y abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con la decisión de la sociedad de resolver los problemas derivados de un pasado lleno de abusos a gran escala, con el fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, se aplique justicia y logren la reconciliación, la estabilidad política y la gobernabilidad. Esta ha sido la definición que dio el secretario general de las Naciones Unidas inicialmente en el año 2004. Posteriormente, este concepto ha ido avanzando y dentro del mismo cabe además la consideración y el castigo a la violación de los derechos humanos, en particular los económicos, sociales y culturales
ratificó el propio secretario general de las Naciones Unidas en su nota orientativa sobre el enfoque de la justicia de transición. La justicia transicional o el concepto de justicia transicional está fundamentado en 4 pilares que permiten su construcción y desarrollo, que son determinar la verdad, impartir justicia, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos. Es un mecanismo que permite el regreso a la democracia, recuperar el Estado de Derecho y reconstruir a la sociedad. Tiene como eje central a la víctima, lo que lo distingue de la justicia ordinaria, y por eso es un sistema que es especial, es un sistema que es fundamentalmente temporal, mientras avanzamos en la reconstrucción de todo el sistema de justicia. Y entre otros aspectos, está vinculado a la reconciliación y el perdón. El bloque constitucional, como lo señaló la doctora Sosa, tiene ya 2 años, un poquito más, trabajando en construir los distintos mecanismos, los distintos instrumentos que necesitaríamos aquí en Venezuela al momento de que tuviéramos ya que diseñar y avanzar en la construcción del sistema de justicia transicional. En ese sentido, una vez adoptado el Estatuto para la Transición, el bloque constitucional le propuso a la Asamblea Nacional una hoja de ruta para la aplicación de la justicia transicional en Venezuela. Y aquí lo primero que tenemos que señalar es que Venezuela cuenta con un marco constitucional que contempla la prescriptibilidad y el enjuiciamiento de los crímenes y de los delitos contra los derechos humanos, como lo señala, además de la reparación a las víctimas, como lo establecen los artículos 29 y 30 de la Constitución. Pero además de la normativa internacional sobre la materia, que prevalece según la adopción de normas, las normas necesarias para el establecimiento de este mecanismo temporal de justicia transicional, pero posteriormente un sistema de justicia especial para el juzgamiento de este tipo de crímenes, el cual aspiramos que permanezca en el tiempo. Efectivamente, y luego de adoptado el Estatuto para la Transición, con base en el artículo 18 al que me referí previamente, propusimos la hoja de ruta para la adopción del marco legal para la aplicación de la justicia transicional, fundamentada esta hoja de ruta y todo este marco legal en los 4 pilares a los que me refería anteriormente: verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta hoja de ruta incluía, en primer lugar, la creación de una comisión de la verdad. Segundo, la creación de tribunales nacionales o salas especiales dentro de los tribunales existentes para conocer de los crímenes y delitos cometidos durante el periodo investigado, una vez determinados los hechos por la comisión e identificados los presuntos responsables. En tercer lugar, la posibilidad de constituir tribunales híbridos o mixtos, integrados por magistrados nacionales y extranjeros que puedan aplicar el derecho interno y el derecho internacional, siguiendo en gran medida la experiencia de otros procesos, como el caso de Sierra Leona o de Timor Oriental, lo cual permitiría dar cierta confianza en el público y así como finalmente la posibilidad de autorizar la remisión en determinados casos y por determinadas circunstancias políticas o consideraciones jurídicas a órganos jurisdiccionales penales internacionales como la Corte Penal Internacional. Y el último elemento de esta hoja de ruta es la incorporación de la sociedad civil al proceso. En ejecución de esta hoja de ruta, en noviembre de 2019, el bloque constitucional presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad, a la cual le dimos un nombre distinto y propusimos denominarla Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos y el Establecimiento de las Responsabilidades, cuyas siglas serían SEGER. Esta ley, elaborada con base en los estándares internacionales y acorde con las características especiales de la realidad venezolana, orientada por los principios de confiabilidad, tolerancia, justicia y reconocimiento a las víctimas y a la sociedad. La razón
que pareciera ser o sonar un poco fútil de cambiarle el nombre y no llamarla Comisión de la Verdad, es precisamente generar confianza en la sociedad, porque desde que se inició la revolución en este país, se han creado 4 comisiones de la verdad, que lamentablemente ni han determinado la verdad ni han servido para sus fines, y como decimos aquí en Venezuela, se han pagado y se han dado el vuelto ellos mismos. Rápidamente les comento algunos aspectos interesantes de lo que sería nuestra propuesta de ley de comisión para el establecimiento de esclarecimiento de los hechos y establecimiento de las responsabilidades. Estaría integrada por personalidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio, de total probidad, autónomas e independientes, lo que garantizaría su imparcialidad y daría confianza a los ciudadanos. No puedo dar todo el detalle de lo que es la ley, pero con todo está disponible en la página del bloque constitucional y ustedes pueden ver ahí cómo sería el mecanismo para designar a esas personalidades, tanto a las extranjeras como a las nacionales. Tendría un mandato definido. Su alcance sería conocer y esclarecer los hechos y actos relacionados con la comisión de crímenes de lesa humanidad y violación masiva de los derechos humanos y, como señaló Víctor, no solamente los que tienen que ver con la integridad física y aquellos que se han dirigido a la práctica de la dominación y control de la población y las políticas relacionadas con el control de la sociedad, sino también aquellos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, producto no solamente de este control a la sociedad, sino además de los actos de corrupción imperantes en el país. Pues se establecería y determinarían las responsabilidades mediante la identificación de sus presuntos culpables. Se examinaría la situación de las víctimas para establecer el reconocimiento y las formas de reparación. En este sentido, se propone la creación de un fondo especial con aportes no solamente del Estado, sino probablemente aportes provenientes de los propios victimarios o de los capitales recuperados. La estructura, pues aquí hemos propuesto que tendría una sección que tiene que ver con la violación de derechos humanos, tanto la integridad, los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, pero también habría una sección que tendría que ver con los delitos de corrupción que están vinculados a la violación de los derechos humanos y con los delitos conexos de alcance transnacional. Se establecen claramente los derechos de las víctimas a ser oídas, a dar su testimonio de manera voluntaria, a no sufrir represalias y a una reparación integral, oportuna y proporcional. Se propone la creación de un registro nacional de víctimas. Bueno, establece un lapso para investigar. Hemos propuesto en nuestra... esto no debe incluir nada más que la revolución, sino que tenemos que abordar por qué llegamos a esto. Hemos propuesto un lapso que comience en el año 1989, cuando fue lo que se conoce como el Caracazo y digamos que fue la primera campanada de lo que serían los cambios que lamentablemente sufriríamos en el país. Con una vigencia proponemos una vigencia de 2 años que pudiera ser prorrogada y darle un carácter, no digamos que de cosa juzgada o de decisión ejecutiva, sí, pero sí de aplicación obligatoria de las decisiones de la Comisión de la Verdad. El segundo trabajo que hemos hecho y que es un poco novedoso y al cual se refirió también un poco la doctora Sosa, es que hemos elaborado un proyecto de ley especial de mediación en el marco de la justicia transicional. Con el fin de avanzar en lo que respecta al reconocimiento y reparación a las víctimas, hemos elaborado una ley para utilizar la mediación en este contexto. La mediación, como sabemos, es uno de los medios alternativos de resolución de conflictos que en el caso de Venezuela está previsto en el artículo 253 de la Constitución como parte del sistema de justicia de la República
y es aquel que permite que mediante la participación de un tercero imparcial e independiente, las partes resuelvan el conflicto. En este contexto de la justicia transicional, las partes son la víctima y el Estado. La propuesta del bloque constitucional es utilizar la mediación como un instrumento que permita lograr la reparación de los daños causados a las víctimas por la violación de los derechos humanos. En particular, y tratamos de circunscribirlo a los derechos económicos, sociales y culturales, lo que para el caso de Venezuela podría resultar muy positivo, porque permitiría no solamente descongestionar la vía judicial, que necesariamente va a tener que ser utilizada para lo que son los procesos penales, fundamentalmente en el caso de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos civiles y políticos, pero además nos permitiría obtener soluciones a casos que pueden ser casos individuales, pueden ser casos grupales, porque puede ser un proceso de mediación entre el Estado y un grupo de víctimas, y obtener lo que llamamos reparaciones, victorias tempranas. En Venezuela, y por eso decimos que es una propuesta novedosa, en Venezuela hay poca cultura de la utilización de la mediación. No tenemos una ley de mediación, aun cuando la utilización de la mediación está incluida en algunos textos legales que tienen que ver con el derecho laboral, como la Ley Orgánica del Trabajo o el Código Tributario. Y es utilizada además en el ámbito comercial, para asuntos comerciales, a través de los centros de arbitraje que funcionan en el país. Por eso es que proponemos la adopción de una ley especial solo para ser aplicada en el marco de la justicia transicional, y probablemente esta experiencia dé lugar a que se dicten otras leyes de mediación para otros ámbitos. Por supuesto que se trataría de un proceso voluntario que sería sugerido por la Comisión de Esclarecimiento de los Hechos en los casos que determine que pueda ser viable. O sea, pondría a disposición de la víctima la posibilidad de utilizar este mecanismo para solucionar el conflicto. Su funcionamiento estaría vinculado, por supuesto, al trabajo de esta comisión. Las partes, es un proceso voluntario absolutamente, las partes elegirían de común acuerdo al mediador, además escogerían las reglas para conducir el proceso, y sí quedaría claro que la decisión que acuerden las partes sería vinculante para ellas, pero fundamentalmente para el Estado, que es al que le correspondería dar la reparación. Permitiría a las víctimas un trato directo con el Estado, que es su victimario, como parte de este sistema de justicia reparatoria, para de común acuerdo poder alcanzar la solución y la forma de reparación. Como les decía, esto permitiría dar confianza a la sociedad de que efectivamente se va a hacer justicia, de que efectivamente se avanza en este proceso, y a través de estos logros, porque en la mediación siempre una de las características es la celeridad. El trabajo que hemos hecho con la sociedad civil ha sido de toda índole. Hemos hecho talleres de información y de formación sobre los temas esenciales que tienen que ver con la justicia transicional y con temas que tienen que ver con el perdón versus impunidad y de justicia versus venganza, para construir conciencia en la sociedad en la necesidad de avanzar en estos temas. Hemos tenido encuentros con universidades, con sectores académicos, pero fundamentalmente con periodistas en toda la República. Como bloque constitucional hemos participado en reuniones en todas las regiones del país con el fin de difundir, de formar e informar sobre este tema y crear conciencia en la sociedad. Hemos hecho o seguimos haciendo un trabajo colaborativo con las otras instituciones de la sociedad civil de manera de generar un debate plural sobre el tema y lograr la conceptualización de los puntos donde hay acuerdo, para luego comenzar el trabajo de acercamiento con los actores políticos responsables en gran medida del eventual proceso de transición. Y
hemos elaborado un glosario de términos sobre justicia transicional diseñado inicialmente para periodistas, pero accesible a todo público, que también pueden encontrar en el bloque. Y nuestro interés es promover una justicia de justicia transicional con el lema ni impunidad ni venganza, o también reconciliación con justicia en Venezuela. Para el bloque, y aquí me permito hablar en nombre del resto de mis compañeros y de los coordinadores que están acá presentes, yo creo que es una gran oportunidad para intercambiar con ustedes criterios, para poner a la orden este trabajo en el cual estamos avanzando, que creo ha sido muy positivo y que en definitiva no tenemos el momento exacto de cuándo podemos empezar a utilizarlo, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que tenerlo listo para que cuando ese momento llegue, todos estemos prestos a poder avanzar en no solamente la reconstrucción del sistema de justicia, sino en la aplicación de este sistema especial de justicia transicional. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a nuestros amigos del bloque constitucional. Ya tenemos varias preguntas, las cuales les recordamos que serán al final de las conclusiones. Buenas tardes, soy Ana Margarita Baunza. Iniciativa por el Cambio forja alianzas dentro y fuera del país hasta lograr la salida del régimen. Esta alianza que estamos tejiendo entre nosotros hoy es un gran paso en positivo para nuestros pueblos. Y además toca muy personalmente mis fibras más íntimas, puesto que en el primer exilio me sacaron mis padres de Nicaragua en 1979 y en el segundo tuve que salir de Venezuela en el 2007, después de 20 años en los que fue mi hogar. Doble exilio, doble lucha por la libertad y la justicia, doble compromiso. Este es mi compromiso y el compromiso de Iniciativa por el Cambio. Y estamos seguros lograremos avanzar exponencialmente con nuestros amigos del bloque constitucional. Hoy es mi honor presentarles a este equipo de nicaragüenses, nobles y notables juristas e incansables guerreros, todos en el exilio. El doctor Harold Rocha es abogado y docente universitario del Derecho Internacional y Mercantil, nacido en Managua y formado por los jesuitas del Colegio Centroamérica. Es doctor en Derecho y máster en Leyes por la Universidad de Wisconsin, donde fue editor gerente del Wisconsin International Law Journal. Tras varios años de ejercicio profesional en Quarles & Brady, un despacho corporativo con más de 500 abogados y 11 oficinas en todo el país, fue el primer fellow en Derecho y Comercio Internacional y profesor adjunto en su alma mater, y posteriormente faculty fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, con especialidad en Derecho Internacional Público y Privado. Ha sido también docente en facultades de Derecho de universidades en España y Chile, con cursos en Derecho Europeo y Derecho Mercantil Estadounidense. En la actualidad se dedica a la asesoría jurídica gubernamental y el arbitraje, y divide su tiempo entre España y los Estados Unidos. Adelante, doctor Harold Rocha, proceda con su ponencia, por favor. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias a arquitecta Abaunza. Agradezco profundamente a nuestros anfitriones la invitación a participar en este foro, a los embajadores a Montenegro Mayona y Rodríguez Cedeño por concebir este encuentro, a todos los distinguidos e ilustres expositores y copanelistas de Venezuela y Nicaragua, y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Es para mí un honor y un placer. Me corresponde plantear brevemente la relación entre justicia y democracia en el contexto nicaragüense actual, y eso nos lleva necesariamente a la rebelión de abril de 2018, que es un punto de inflexión en la historia contemporánea, marcando un antes y un después. El reclamo urgente de esos jóvenes universitarios alzados en protesta se centró en un principio en democracia,
pero la violenta respuesta del régimen pronto incorporó llamados a la justicia social, entendiéndose por ella la exigencia de responsabilidades por conducta violatoria de derechos civiles fundamentales, de derechos humanos e incluso de delitos de lesa humanidad. Y si bien ambos reclamos mantienen su vigencia, en diciembre de 2020, 31 meses después, nuestros marcos de análisis son previsiblemente más amplios. Una primera reflexión, pues, es que los buenos oficios para la restauración, tanto democrática como de justicia, dos pilares esenciales para la libertad, la paz y el progreso, deben tomar la rebelión de abril como punto de partida, pero deben trascenderla. No se trata de recuperar el status quo al 17 de abril, porque la rebelión del día siguiente en realidad no fue causa, sino efecto de una estrategia política que venía implementándose desde 2007, con el regreso a la jefatura del Estado por parte de Daniel Ortega, pero con raíces que podrían remontarnos a 1979 y a la revolución que, en palabras de Ernesto Cardenal, perdió su rumbo. Esa estrategia pasa por el desmantelamiento metódico y progresivo de las instituciones de los poderes del Estado, que en Nicaragua incluye, además del legislativo y el ejecutivo y el judicial, el electoral, para dar paso a la concentración desequilibrada de un superpoder ejecutivo, con todo el peligro que eso conlleva. Este proceso podríamos verlo como un secuestro por el que se pide un rescate, generando la expectativa de libertad, pero que en realidad no se vislumbra que sea más que una trampa, porque no parece existir de momento la más mínima voluntad de ceder. El rescate es usurero, amorfo y de momento infinito. Y si las instituciones han sido secuestradas, ¿qué ha pasado con la justicia y la democracia? Pues que han sido exiliados, y como todo exiliado sueñan con el retorno. Y en ese punto vemos la intersección con los nicaragüenses en el exterior, exiliados recientes y antiguos, unidos en la tarea de facilitarlo. Esta es la segunda reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes esta mañana. Si bien la implementación de la salida pacífica a la crisis por la vía electoral, apoyada abrumadoramente por la comunidad internacional, recae necesariamente en los actores políticos internos de Nicaragua, dado que los nicaragüenses en el exterior carecemos de derecho práctico al voto, la búsqueda de una democracia representativa duradera y las reformas necesarias para hacerla posible, incluyendo las pertinentes a la justicia social y económica, invita y permite la participación directa de los nicaragüenses en el exterior. Cabe aquí recordar que la rebelión de abril ha sido catalizador de la diáspora en acción y en unidad. Hasta ahora nos hemos centrado en denuncia y solidaridad humanitaria, pero tenemos en nuestras manos la oportunidad inédita en la historia de proponer también soluciones. La diáspora ha tocado puertas en ambas orillas del Atlántico y en todo el hemisferio occidental de representantes gubernamentales a todo nivel, de instituciones multilaterales e intragubernamentales, de medios de comunicación, de sociedad civil. Hemos abogado no solo por las víctimas en Nicaragua, sino también por quienes han llegado a nuestras fronteras en busca de asilo y protección. Hemos pedido invocación de la justicia universal que permita a tribunales extranjeros procesar a los responsables de violentar derechos fundamentales de los nicaragüenses, entre otros Argentina, España y Canadá, proponiendo también a nuestros hermanos costarricenses ideas de proyectos legislativos que lo hagan posible en la región centroamericana. Mis tres copanelistas elaborarán estos temas de forma más concreta y detallada. De momento me gustaría compartir una tercera y última reflexión esta mañana, y es la necesidad de tomar conciencia de la monumentalidad de nuestra tarea, complicada por la estrategia de control de la verdad evidente en el secuestro de las instituciones y exilio de la justicia y de la democracia. Si bien el vocablo posverdad es reciente, la estrategia subyacente es bastante antigua y vimos su más extrema aplicación en las décadas oscuras del siglo XX. El régimen que ostenta actualmente la jefatura del Estado en Nicaragua se sustenta en hechos alternativos y en una retórica que no acaba de conectar con la realidad. Se habla así de un pueblo presidente para designar una dictadura, de solidaridad en su ausencia absoluta, de cristianismo para justificar sometimiento, dominio y caudillismo. Ofrecen teorías bastante fantasiosas para explicar y descalificar los reclamos democráticos de un pueblo ya cansado de ciclos dictatoriales que nos mantienen en el subdesarrollo.
No es el imperio quien nos fomenta, sino la voluntad propia de un pueblo que exige libertad. Ante esa posverdad, ante esas teorías conspirativas, nos dice Chomsky, debemos aportar por la institucionalidad y la ética, y es en esa dirección que debemos apuntar para dar en los próximos pasos en este extraordinario viaje, que implica un cambio en la cultura política a corto, mediano y largo plazo, y que esperamos que habrá de forjar para las generaciones siguientes una Nicaragua libre, soberana, independiente, con instituciones que refuercen y garanticen el Estado de Derecho, el buen gobierno y la democracia representativa plena y duradera. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Harold Rocha. Vamos a presentar ahora al doctor Uriel Pineda. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua. Tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Ha sido docente en ambas universidades. Es abogado en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, visitador adjunto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y subdirector de Planeación y Evaluación en la Comisión de Derechos Humanos en México. Actualmente labora en la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es consultor independiente en temas de derechos humanos y columnista en la sección de opinión del diario La Prensa y Confidencial de Nicaragua. Adelante, doctor Uriel Pineda. Antes que nada, agradecer la invitación de poder emitir algunas reflexiones en torno al tema de la justicia transicional en Nicaragua y, por supuesto, agradecer todas las intervenciones que me han precedido y, pues, sin mayor preámbulo, quisiera pues, tomar algunos aspectos en relación a la justicia transicional en Nicaragua. Y lo primero, y que quisiera abordar en este sentido, es el hecho de la naturaleza del régimen político en Nicaragua, que es una naturaleza un tanto corporativista, y esto tiene un vínculo directo con el tema de derechos humanos. Es decir, la naturaleza corporativista del régimen hace que trate o procure administrar cualquier espacio de participación política. No hay un espacio de participación que no sea controlado por el gobierno, y si este existe, simplemente no es reconocido. Y eso tiene una implicancia directa en el tema de derechos humanos, porque la violación a derechos humanos en Nicaragua no empieza justamente en abril, sino que en el ascenso al poder o el retorno al poder de Daniel Ortega. Recordemos que la primera iniciativa que se impulsó en este sentido fue justamente reformar la ley de participación ciudadana, que trataba de cooptar cualquier espacio de participación y básicamente que tuviera alguna contaminación política partidaria. Y tener esta vocación corporativista es lo que justamente empieza a crear un mecanismo de sistematicidad de las violaciones a derechos humanos. Pero hay dos niveles de sistematicidad y violación a gran escala de derechos humanos. Ese primer nivel que rigió al país durante más o menos unos 10 años implicó, entre otras cosas, violaciones a derechos humanos, si bien constantes, no graves. Esto se desborda en el 2018 cuando la represión se recrudece. No es que no se reprimieran las protestas, pero el resultado justamente es lo que marca la diferencia. Tuvimos en una primera reacción más de 50 muertes de estudiantes universitarios en esa protesta, y sumaron en la documentación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más de 300 muertes al finalizar la jornada. Lo que quiero poner de manifiesto en este sentido es que, si bien no empieza la represión, la política de violación siempre ha existido y va a ser incompatible, porque una democracia requiere como un pilar esencial el respeto a los derechos humanos, y por eso, o sea, dentro del objetivo del régimen es permanecer en el gobierno, controlar cualquier espacio, es excluyente de la obligación general del Estado de respetar los derechos humanos. Eso nos lleva a esa distinción de violaciones graves a derechos humanos y las violaciones sistemáticas que ha habido de derechos humanos. Cuando se cruza ese umbral, o sea, impacta directamente en el tema de la justicia transicional. Los mecanismos de justicia transicional son históricamente reservados para las violaciones graves a derechos humanos. Y por ser reservado a las violaciones graves a derechos humanos, tiene que haber una satisfacción de justicia. Es decir, no es suficiente conocer la verdad, no es suficiente el cambio o el retorno a una vida democrática en el país, sino que pasa por el acceso a la justicia de las víctimas.
Ahora, ¿qué alternativas tiene Nicaragua para satisfacer esta expectativa de justicia acorde a estándares internacionales de derechos humanos? Yo identifico más o menos 3 vías. La primera es que ante una situación de violación a derechos humanos, lo natural es que el mismo Estado revise su actuación, y esto implicaría hacer uso de los operadores de justicia. Pero como decía en el aspecto introductorio, pues es un país que trata de controlar cualquier aspecto de participación y cualquier expresión de ejercicio de poder público. Y es en ese sentido que tanto la Administración de Justicia como los otros operadores de justicia deben una lealtad fiel al Estado. Si vemos hoy quién es la titular de la Fiscalía de Nicaragua, es una ex policía, y el fiscal adjunto también es un ex miembro de la Policía Nacional. Lo que estamos viendo acá es que la lealtad que guardan, digamos, los operadores de justicia, no solo la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Administración de Justicia, impiden que estas violaciones a derechos humanos sean conocidas por los cauces naturales, de manera tal de que tenemos que recurrir a otros 2 mecanismos o a la posibilidad de explorar otras 2 vías. La primera, en todo caso, sería la jurisdicción universal. Sin embargo, hay problemas importantes desde la jurisdicción universal, entendiendo la jurisdicción universal como la facultad que tendría un país de conocer, de investigar, de procesar, de sancionar a responsables de graves violaciones a derechos humanos, como lo pretendió hacer en su momento España respecto de Augusto Pinochet y en otros elementos, tanto de El Salvador por el asesinato de los jesuitas, o el tema, por ejemplo, en Guatemala respecto de la embajada de España y los hechos ocurridos en los años 80. Lo que quiero traer a colación con esto es que hay pocas jurisdicciones o pocos países que han habilitado estos mecanismos para poder tratar de llevar a Ortega ante estos tribunales internacionales. Pero no solo es eso, sino que cambios en la normativa española hoy dificultan el acceso a la justicia, y eso los lleva a que el sistema, por ejemplo, estadounidense o el sistema norteamericano podría abrir algunos focos, pero no hay mayor certeza. Para mí, lo más idóneo sería Costa Rica, por concentrar un universo de víctimas importante, por la proximidad geográfica y a la realidad nicaragüense, y por otro lado por las credenciales de Costa Rica en materia de derechos humanos. Sin embargo, entiendo que ha habido esfuerzos de la comunidad nicaragüense en el exilio, y las condiciones de legitimidad o de aceptación del gobierno costarricense, y particularmente del presidente Carlos Alvarado, lo favorecen este tema, porque podría dar lugar a un revés importante en Costa Rica, ¿no? Como justamente se debate en estos días algunas iniciativas en el Congreso. Entonces, eso nos lleva a otra alternativa, y es pensar algo que ha estado en el debate público en Nicaragua, de la creación de comisiones contra la impunidad, como se hizo en Guatemala y como se ha hecho en Honduras. El problema con estas comisiones es que son coadyuvantes del sistema de justicia que están en los países. Es decir, pensemos en el caso de Ríos Montt y el papel que jugó esta comisión, pensemos en el caso hondureño, pero el problema de esto es que, como son coadyuvantes, significa que hay una interacción directa con las instituciones establecidas. Y ya señalábamos momentos atrás de que la cooptación que tiene el régimen de los espacios en la Fiscalía, en el Poder Judicial, no son garantía de que, aunque se realice y que se coadyuve en un proceso investigativo eficaz, vaya a dar como resultado la reducción de la brecha de la impunidad. Es decir, al final del día estaremos interactuando con las propias estructuras creadas por el régimen Ortega Murillo, y eso no resulta viable. Esto nos deja una última instancia, y esta última instancia son los mecanismos de justicia transicional. Como ya indicaba la representación venezolana, en este sentido, es una serie de mecanismos que permiten, entre otras cosas, primero, el establecimiento de la verdad; segundo, que haya justicia para las víctimas; y tercero, un plano de, digamos, reparación integral. Esto de la reparación integral viene a ser un poco más complejo. Vamos a empezar, por ejemplo, por el tema de comisiones de la verdad. Hay una vasta experiencia, no solo en América Latina,
sino en muchos países alrededor del mundo, que puede ser tomada por Nicaragua, a diferencia de Venezuela. Esta sería como la segunda oportunidad que se plantea. Y naturalmente la creación de una comisión de la verdad que hizo el régimen a raíz de lo conocida como la Comisión Porra, a raíz de los hechos de abril, ha sido sumamente insatisfactoria, además nunca ha sido tomada en serio. De manera tal de que la creación de una comisión de la verdad, atendiendo a estándares internacionales, no creo que en Nicaragua tenga mayor complejidad o mayor problema de credibilidad. Hay algo importante que distinguir en la justicia transicional. En sus orígenes, el mecanismo de la justicia transicional, digamos que planteaba como un primer momento un plano de reconciliación nacional. Desconozco la situación venezolana, pero en Nicaragua lo que tenemos, y creo que puede haber una similitud, es un secuestro institucional por parte de una mafia política. Lo que quiero decir con esto es que en su inmensa mayoría la población rechaza al régimen y que cualquier mecanismo que se adopte en función de obtener justicia puede tener niveles de legitimidad muy altos. O sea, aquí no se trata de reconciliar a dos facciones políticas representativas de una sociedad, sino tratar de hacer o de llamar a cuentas a una mafia política. Es decir, creo que eso hace particular un sistema de justicia transicional en el caso nicaragüense, y tengo la impresión que en el caso venezolano, a juzgar por la expresión de Luis Almagro hace algunos años, decía, es una mafia que ha secuestrado al poder. Y en ese sentido, creo que la reconciliación no sería la principal actividad de un mecanismo de justicia transicional, sino justamente el establecimiento de la verdad y el llamado a cuenta a los perpetradores de estas graves violaciones a derechos humanos. Dicho esto, entonces, en el caso nicaragüense, la creación de una comisión de la verdad, digamos que tenga un mandato legal, que tenga una existencia de temporalidad, que tenga un procedimiento para integrar sus informes, que tenga mecanismos para citar autoridades, que tenga, digamos, recursos tanto humanos como técnicos y económicos para llevar a cabo sus funciones, puede ser muy interesante, pero además esto puede ser un insumo importante para la creación de una fiscalía especializada. La Comisión Interamericana, en el informe presentado sobre la situación de Nicaragua el 18 de diciembre del año 2018, planteaba que no solo se habían cometido crímenes de lesa humanidad, sino que uno de los elementos principales o una herramienta legal que se tenía es que dentro de la ley de la Fiscalía se pueden crear comisiones especiales para investigar casos relevantes. Entonces, si se aprovechase esta situación, evidentemente involucrando los elementos de imparcialidad que debe de tener un proceso de investigación y todos los otros estándares vinculados a esto, puede ser una herramienta útil ya existente en el andamiaje jurídico nicaragüense para coadyuvar a una comisión de la verdad. ¿Por qué? Porque tendría facultades legales para entablar todo lo que sería el ejercicio de la acción penal. Pero este ejercicio de la acción penal no podría ser otro que tribunales de naturaleza ad hoc. ¿Por qué hago referencia a esto? Primero, el nivel de contaminación política del Poder Judicial en Nicaragua es muy grande, es profundo. Consecuentemente, tratar de someter a la justicia nicaragüense las acciones que ha cometido el régimen no los conducirían a ningún lado, sino a una serie de nulidades de proceso y a una serie de problemas graves. Pero es que hay otra cosa importante que no se puede perder de vista, y es que la Administración de Justicia, la Fiscalía, la Policía, son actores importantes, son parte del brazo represor del régimen y también deben de ser llamados a cuenta. De manera tal de que la Administración de Justicia conozca esto no es viable, y de ahí la instauración de tribunales ad hoc. Puede ser mixto, como ya planteaba en algún momento, con la participación internacional, o puede ser nacional. Eso se discute después. Yo creo que daría mayor credibilidad, sin lugar a dudas, la participación internacional, porque implicaría la revisión y la supervisión de instancias internacionales. Vámonos ahora con lo que sería, digamos, un sistema de reparación integral. Yo creo que esto tiene varios elementos. Lo primero, en el tema de reparaciones, es que no podemos seguir hablando en abstracto de víctimas. Si bien el trabajo de documentación
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante una serie de informes sobre la situación de Nicaragua es extraordinario, es magnífico, es un punto de entrada muy importante. Sin embargo, el ejercicio de documentación se necesita al interno una, digamos, comisión ejecutiva de documentación y de registro de víctimas y de atención primaria a víctimas, sería necesario en Nicaragua. ¿Por qué? Les decía al inicio, hay dos niveles de víctimas de las violaciones cometidas por el régimen. Las violaciones graves a derechos humanos, que son aquellas que atentan contra el núcleo duro de derechos humanos, como la tortura, la ejecución extrajudicial, el encarcelamiento arbitrario, el desplazamiento forzado, que se habla más de 100.000 nicaragüenses que han sido desplazados a partir del 2018. Entonces, esas violaciones graves a derechos humanos que ha cometido el régimen, debería de registrarse ese universo de víctimas para poder acceder, digamos, a este sistema de reparación integral. Pero esa comisión ejecutiva tendría, en un primer momento, por así decirlo, una serie de actuación de atención inmediata. Eso implicaría el seguimiento psicológico, eso implicaría ciertas acciones de carácter de acceso a la justicia, ¿no? Dicho de otra manera, esta comisión ejecutiva sería un filtro entre una comisión de la verdad que documenta casos y el registro oficial, digamos, de personas que son consideradas víctimas de las violaciones más graves. Esto lo anularía, por supuesto, y desde luego, el resto del universo de víctimas afectadas. En otro segundo momento, yo creo que hay que tener en consideración el actuar político y el actuar jurídico. Y esto es importante entre separarlo, pero también irlo procesando de la mano. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en Nicaragua en una eventual transición democrática? Vamos a tener un país empobrecido, vamos a tener un país endeudado, vamos a tener un país sin recursos económicos. Y entonces, ¿cómo vamos a implementar un plan de reparación integral? Entonces, lo que aquí hay que tener en cuenta es los tiempos de un proceso de justicia transicional. Yo creo que primero hay que atender en definitiva los aspectos estructurales, revertir todos los mecanismos legales que ha utilizado el régimen para esto. Esto puede ser un primer momento. En un segundo momento, crear mecanismos legales de no repetición. Por ejemplo, reglamentar el derecho a la protesta, algo tan elemental en Nicaragua no existe. Dar algunas garantías, por ejemplo, transformar Telcor para que la libertad de expresión se equilibre en cuanto a la concesión de medios de comunicación, en cuanto a ciertos controles que pueda haber sobre la prensa, atendiendo justamente a la concentración de medios que ha usado o ha